Hola a todos, su servidor Marco Antonio Mazacle, desde aquí desde el Observatorio Ciudadano Laboral. El día de hoy tenemos a un compañero, un camarada, un amigo, alguien de la izquierda, realmente de la izquierda. Gracias. De veras, tenemos un invitado de lujo, que es Norberto Amaya Aquino. Así es. A Norberto, en tus últimos años hemos visto siempre cómo has trascendido y cómo ha ido caminando, y yo creo que son de los pocos hombres, y lo vuelvo a reiterar, que son de izquierda. Y cuando es de izquierda es porque es real, o sea, yo creo que tú has transitado por todos estos caminos, y que bueno, el día de hoy nos acompaña y que vamos a platicar realmente de la situación de un partido de izquierda, de Morena, vaya. Sí. ¿O no, Norberto? Pues adelante el tema. Es un tema interesante, muy polémico, cómo se está dando los temas con Morena desde el anterior gobierno que hoy gobierna. Pero, ¿cuál es el camino? ¿Cómo va Norberto Amaya en ese transitar, en esta izquierda? Si ahí va a haber espacio para Norberto dentro de Morena. ¿Lo va a haber? ¿Lo tendrá? ¿Será real? Porque si al final de cuentas muchos pensamos que iba a quedar en el gobierno, en este gobierno estatal, que iba a tener alguna posición. Y bueno, pues llevamos sorpresas de que como a muchos no los vemos ahí presentes. Así Norberto, es. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, amigos, y como bien dice Marco, a todos los amigos en general y Observatorio Laboral Ciudadano. Pues aquí andamos y con un ánimo en alto, preocupado por la situación como todos, de la pandemia, preocupado porque tenemos el derecho a la vida todos. Claro. Y el derecho a vivir, y ese nadie nos lo puede coartar. Entonces estamos en eso, Marco, bien. Cuando tú señalas el asunto de Morena, pues es un asunto que tiene que ver con lo nacional, es una visión de un escenario nacional y también lo que es un escenario estatal, digámosle así, y Marco, pues también de ahí poder desprender las características regionales. ¿Cuántas corrientes hay acá en Morena? Porque mira, yo como el PRD, ya tienen varios tribus, antes tenía muchos tribus el PRD, hoy Morena, ¿cuántas corrientes hay? Yo realmente no sé, o sea, yo quiero decirte que he evitado, en el caso de Puebla, involucrarme en un asunto interno, porque he estado haciendo más el trabajo social, ciudadano, profesional y de pequeñas empresas, cooperativas también. Eso es lo que estamos haciendo y apuntalando a una acción civil que se llama Proyecto Nacional Ciudadano, que nace compuesta, está bien dicho, por distintos personajes de la izquierda mexicana, algunos hoy con cargos públicos, otros no. En el caso mío, ahora me tocó a mí asumir desde hace tiempo la coordinación nacional, la presidencia nacional del Proyecto Nacional Ciudadano. Por lo tanto, no me he involucrado. Conozco, pues, posicionamientos políticos en Morena y diríamos que están los históricos, los fundadores, los que pudiera ser los que llegaron apenas, recién se integraron en el proceso electoral de 2018, y puede ser que alguna parte, yo no sé si el Ejecutivo Estatal sea de Morena, pero algunos de los que con él colaboran pues son de Morena, y también tienen posiciones diferenciadas a las otras posiciones políticas que hay al interior de Morena. Yo no sé si efectivamente haya unas 5, 6, 7, pero lo que sí se ha destacado es el planteamiento que ha venido haciendo cada quien, que sobre todo ahora que se es gobierno y que supuestamente pues debiéramos de tener digamos formas de trabajo diferentes con los ciudadanos, políticas públicas de corto, mediano y largo, políticas públicas, esas tienen que ver con la aplicación de una política pública en general, y también el diseño de programas de gobierno acordes a las necesidades de la sociedad en general, sin distinguir sectores, obviamente, con los que menos tienen ese compromiso. ¿Y sí crees que lo están haciendo hoy? ¿Y tú cómo ves al Congreso? Primero, bueno, ¿tú crees que están haciendo realmente
lo que se dijo en campaña y lo que acabas de mencionar? Mira, como tú dijiste, yo creo que no es tiempo de, establecer criterios personales. Pero, por ejemplo, nosotros entregamos todo en Puebla para hacer posible que la coalición Juntos Haremos Historia ganara. Y todo es todo. O sea, desde cuestión física, material, económica y recursos humanos. Los equipos de trabajo nuestros estuvieron al 100% trabajando y la verdad no hubo ni hay un reconocimiento hacia ellos. O sea, eso es un reclamo que yo hago a quienes integramos en ese momento la coalición Juntos Haremos Historia. Ya a un tiempo de distancia de ejercicio de gobierno de cualquiera de los niveles, pues es hasta poco positivo hacer algún planteamiento, pero sí señalar que esto que se está haciendo en Puebla de este gobierno no tiene nada que ver con un programa democrático, con un proyecto progresista y mucho menos con una visión de atención a los que menos tienen, o por lo menos de establecer criterios para fortalecer al campo, fortalecer a la pequeña y mediana empresa, independientemente de que efectivamente estamos viviendo la cuestión de la pandemia que nos ha afectado a todos. Pero eso no fue de ahora, o sea, la pandemia se empezó a profundizar entre abril y mayo, más o menos, si no mal recuerdo, se inició los primeros datos en enero, febrero, y ya vi ahí rasgos de cómo era esto. Yo veo, y lo señalo, gobiernos que no están integrados por gente de avanzada. O sea, yo no sé por qué hay un desperdicio de los cuadros políticos que vienen de todo un trabajo histórico, con capacidad, que tienen además experiencia en el ejercicio del gobierno, que saben de administración en general, no solo de la visión pública, también saben de la visión privada, obviamente. Eso, ¿qué quiere decir? Bueno, lo digo abiertamente, no es una confrontación, es un debate, no hay un programa de gobierno democrático y progresista para nada. Si eso a algunos les ofende, ni modo, vayamos al debate, veamos cuáles son las cosas que se han hecho bien, cómo se han ejercido los recursos, o cuáles son los programas bandera o guía que están aplicados para que la gente se sienta identificada. Yo quiero decir que hay mucha decepción, y lo he encontrado porque pues, he recorrido el estado hasta donde es posible en estos días de pandemia, y por lo tanto, ante esa pregunta, quiero decir muy claro, o sea, nosotros tenemos que ir avanzando con toda la gente y hacer lo que otros no quieren hacerlo, y porque además lo hacemos desde afuera. Si no lo decimos, somos cómplices, Marco. Yo no quiero ser cómplice de nada. O sea, a mí me podrán decir, Norberto, tienes un comportamiento personal de esta manera, pero yo no soy funcionario y por lo tanto no tengo por qué estar en otra situación. Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Claro, una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que se dice. Así es. Y acá no son temas personales, ¿no? Así es. Son diagnósticos de cómo están viendo las cosas. Así. ¿Cómo ves el Congreso actual? Es un Congreso malo, no tenemos una composición de diputados con muy raras excepciones que no saben legislar, que no han estado atentos a lo que es lo que requiere la sociedad poblana. Han tomado decisiones que no corresponden a los tiempos actuales, desde nombramientos, aprobaciones, y hay comisiones que incluso se entrometen en asuntos que no son de su competencia. Y obviamente esto tiene que ver con una posición política. Es un Congreso sometido, empezando por el presidente del Congreso, sometido al Ejecutivo. Si se le criticaba eso al extinto y que en paz descanse el gobernador Rafael Moreno Valle, pues ahora también está sucediendo lo mismo, y este mismo Congreso violenta, dentro del marco de sus atribuciones, hay ciertos límites, violenta las autonomías municipales, sometido al Congreso, al Poder Ejecutivo, y además
con un bajo nivel de debate legislativo, con poca lectura sobre lo que se va a aprobar. Las comisiones, no sé cómo trabajen, si los asesores que ellos tienen les ayudan a los actuales diputados bien, pero por lo que yo creo que no hay equipos ahí. Cuando digo que no sé cómo trabajen es porque, pues, ¿cómo es posible que ciertas comisiones no tengan la elemental asesoría para estructurar las definiciones y las propuestas que van a salir emanadas del Congreso del Estado? Si tú fueras diputado, ¿qué hubieras propuesto antes de la pandemia y después de la pandemia? Bueno, antes de la pandemia, para empezar, hubiera planteado un esquema de distribución distinta del presupuesto, lo poco también que dejaron los anteriores gobiernos. También hay que señalar que hay una deuda que no la adquirió el actual gobierno, claro, queda sí, claro, ¿no? Para no cargarle maletas a quien no debe. Pero hubiéramos diseñado de distinta manera la cuestión del presupuesto público, la asignación de recursos y también establecer nuevas secretarías, ¿sí? Que ayudaran, o por lo menos proponer como iniciativas ante el Congreso, pues, para que ésta la retomara el Ejecutivo, o instituciones que formaran, ¿no? Es increíble que no haya muchas otras cuestiones que fortalezcan el trabajo productivo, la educación y la salud de los poblanos. Y después, como tú dices, pues ahora tendríamos la necesidad y tenemos la necesidad de aplicar un programa de emergencia económico. O sea, los diputados están inmovilizados, están apanicados, diría el clásico. Entonces, nosotros, los poblanos, los mexicanos, pero hablo de Puebla, que es un estado soberano, no tiene un programa de emergencia económica, no tiene un programa de sostenimiento de la gente que vive en toda la zona metropolitana. Y tampoco voy a hablar de las otras dos grandes ciudades, puede ser Tehuacán y en este caso Teciutlán, o Izúcar de Matamoros, pero porque Atisco lo integro yo en la zona metropolitana, sí, claro, ¿no? Entonces, ese es el aspecto. Y muchas otras cosas más. Por ejemplo, yo no sé, lo voy a decir aquí, lo he señalado en su momento, no hay atención a los niños y a los jóvenes. Fíjate, en plena pandemia no hay internet gratuito, cuando debiera de haber internet gratuito, sí, porque ¿no? Y mínimo haberle regalado o establecido un criterio para que los niños y los jóvenes tuvieran una computadora elemental, sencilla, porque muchos no tienen y muchos están sufriendo para pagar hoy el internet. Este Congreso ya debió de haber abordado el tema, y no es el asunto del Congreso, es también de los gobiernos, o sea, hablo del municipal y del estatal. Pues hay una incapacidad enorme, que yo digo, bueno, tú tienes una Secretaría de Economía que no hace nada. O sea, ¿dónde están los planes de emergencia económica? Tienes en quiebra ahorita a cientos y cientos de pequeños empresarios. ¿Y dónde está la mano? ¿Dónde está la parte del gobierno? ¿Dónde está economía? Así es. ¿Cómo se llama la economía Salomón? No sé, yo ni la conozco. No, desconozco, pero yo creo que no hemos visto esa parte. Tú acabas de comentar dos puntos fuertísimos y elementales. La educación. O sea, no es posible que te mandes a línea por las necesidades y la educación por línea cuando hay muchas características que no la tienen. Así es. Estuve en San Lorenzo, no es Almirante, ¿cómo se llama? La colonia de Junta Auxiliar que está en el sur, ¿cómo se llama? Se fue el nombre. A donde empiezan muchos candidatos a sus campañas porque es la zona más pobre. Estuve en una zona que se llama Cacael. Ahí me decía la gente, nosotros no, nuestros hijos... Los Ángeles de Tela. No, de este lado. El sur hasta el fondo. Azumetla. ¿Sabes qué? No hay forma de que nuestros hijos puedan tomar clases. No tenemos internet. Así es. Tenemos que llevarlos a un lugar, a otro lugar, transporte, ida y vuelta, pagar el internet, y para que nuestros hijos puedan salir adelante. Yo acabo de decir algo elemental y concuerdo contigo. Yo creo que tuvo que haber sacado ya el gobierno, el Congreso, una iniciativa
para ver de qué forma tiene que dar, ¿no? No, es que es increíble, y tú recuerdas eso, Marco. Mira, es o falta de criterio o falta de asesoría. ¿Para qué te pones a entregar uniformes escolares? No sé si fue hace un mes. Dicen, es que ya están listos los uniformes escolares. Pues que este señor Melitón Lozano, creo que se llama, secretario de Educación, es que no tiene una visión, no es profesor. ¿De dónde viene? O sea, no sé en qué normal estudió, o en dónde fue, hizo o su si maestría. estudió. Sí, yo no sé, no lo conozco. O sea, él se hizo, dicen que en el Frente Cívico, yo conozco a los originales del Frente Cívico Matamorense, porque ahí estuvimos trabajando y nos partimos el queso. Pero ese señor lo ves con su cara dura y no se sabe si correr o esconderte. Imagínate a los alumnos. Sí, la verdad. Ahí viene. Escóndete. Sí, mejor escóndete porque te vaya a hacer algo, cabrón. Ahí viene el coco, ¿no? Es en serio. Es que es real. Sí. La risa, pero es real. Pues, ¿cómo te acercas a alguien así? Ese es el tipo de funcionarios que quieren. Carajo, eso no lo planteamos en la 4T. Por ellos no peleamos. Ellos llegaron ahí por nosotros. Eso se los digo en su cara. Y se enojan, pues que se enojen. Pero llegaron por nuestro trabajo, por nuestro voto y porque así lo planteamos. Y ellos llegaron por nuestro esfuerzo. Y entonces tenemos el derecho a exigirles como debe ser. Y los ciudadanos también. Sí, el empoderamiento social y es algo elemental que lo tomamos, porque al final de cuentas hay una repercusión directa en un tema tan sensible como es la educación, a dónde están nuestros hijos y en qué parte van a jugar, porque al final de cuentas, si no tienen internet, no tienen televisión, porque aunque pareciera increíble, hay familias que no llegan a eso. Antes se decía, ves que la pobreza está en la sierra, no es cierto, está ya en todo nuestro alrededor. Pues es que hay un tema ahí que se abordó ayer. Bueno, está bien, cierras todos los negocios, todo está cerrado. Y luego está la cuestión del comercio informal, ¿no? Bueno, ¿qué no tenemos esa capacidad de prevenir una atención a la economía informal? Está bien, nos la heredaron los neoliberales, el PRIAN, hay que decirlo. Sí, claro. Sí, son herencia de ese desastre económico del neoliberalismo. Pero nosotros tenemos que haber aplicado un plan elemental de atención a ese sector. Bueno, también hay corrupción ahí entre los líderes, evidentemente, varios. Y eso es público, notorio, y lo saben la gente. Pero tienes que revisar qué pasa con la economía informal. Claro, tienes que tener Además, un análisis. nosotros en el caso de Puebla, por supuesto, Marco, con todo respeto, tú eres el presidente del Observatorio Laboral, pero el sector secundario de la economía es el que ahorita no está funcionando en Puebla. Ya en el sector primario, hablo del campo, sí, y hablo de la producción. Bueno, ¿qué tenemos? El sector terciario, el sector servicios, tiene cerrados restaurantes, le pegas al transporte, porque por cierto se hacen ahí algunas cosas que no van acordes a las necesidades de la población. Bueno, luego, ¿qué va a hacer la gente para comer? Tienes deudas, tienes problemas para mantener a la familia, tienes enfermos. ¿Qué va a hacer la gente? Ese es un asunto grave. Me decían a alguien, es que ya quitaron a tales, van por otros. Hace un ratito le digo, bueno, ¿y dónde van a irse a los que han expulsado del centro de la ciudad? Algunos han vivido toda su vida de ellos, de ese comercio informal. Hay gente que sí tiene recursos y que usa las calles para enriquecerse más, pero otros que viven al día, pues van a ir a robar. ¿Por qué se han incrementado los asaltos? De veras, ¿por qué se ha incrementado la violencia? Es otro asunto también grave, ¿eh? También parte de esta cuestión no hay una atención a la cuestión de la violencia intrafamiliar, de la violencia en general. Entonces, no se tiene una situación ahí de programa de gobierno. Por eso digo que tú tienes que tener un programa general de gobierno, pero también tienes que tener un plan de emergencia. Siempre en todo diseño de política pública se establece lo que es el programa general de gobierno y lo que tienes que tener como fondo de emergencia o de contingencia, como se les quiera llamar. Aquí no lo hay. Por ello creo que tenemos que defender nuestro derecho al trabajo también.
nuestro derecho a tener un ingreso digno, nuestro derecho a la alimentación, y nuestro derecho, insisto, a la vida. Oye, Norberto, desviando un poco del tema quizás, ¿tú cómo ves esa alianza, y te la pregunto a ti directamente, del PAN, PRI, PRD, porque fuiste perredista? Sí, Tú eres fundador de Morena. sí. O sea, Y también fui fundador del PRD. Del PRD. Sí. ¿Cómo ves esa alianza? ¿Realmente les va a funcionar a los partidos? ¿Realmente la sociedad crees que la quiera? Pues sí. ¿Crees que tenga posibilidades? Pero yo creo que el problema es que los partidos se desdibujaron. Nosotros no tenemos un sistema de partidos políticos. Es increíble que la ley te establezca que cuando tú eres un partido político registres un programa y como tal establezcas una línea general de proyecto político y por supuesto que te exigen también tu formación política. Por ello es una asignación elemental para que tengas ediciones o tengas difusión de tu programa de gobierno, programa político, perdón. De tal manera que aquí es una alianza que es de aceite y de todo. Pero a final de cuentas lo voy a decir, es la suma de aquellos que firmaron el Pacto por México, de aquellos que entregaron al país, que entregaron territorio y que son socios que permitieron que muchos de los grandes empresarios mexicanos se enriquecieran a costa de nuestros recursos naturales, de nuestras empresas, sabemos quiénes, y además que muchos de los que llegaron al poder público establecieran y fueran socios o son socios o asesores de las grandes transnacionales, que les han dado empleo pero con salarios enormes, y además se han acoplado a las políticas del Banco Mundial, por supuesto de la OCDE, y a toda esa política del Fondo Monetario Internacional. Es decir, ellos, esa tríada, es parte de lo mismo, es más, es continuar con lo que ya rebasamos, regresar a eso, regresar al pasado. Tampoco estamos contentos como está el presente, hay que decirlo, pero tampoco podemos regresar al pasado. Hoy, es decir, sería dos pasos atrás. Es decir, hay que decirlo absolutamente. No estoy de acuerdo con lo que está pasando actualmente, pero tampoco vayamos a regresar al pasado. Sí, es esta parte donde se unen esos tres partidos políticos que ya estuvieron en el poder anteriormente y fueron representados. Así es. Y que llegan y se unen para poder y dar batalla con el bloque de Morena. Morena tiene posiciones. ¿Crees que pueda ganar en el 21? Mira, aquí Morena tiene un problema. Tiene que definir muy claramente si hay un compromiso de transformación con el país, independientemente de quienes estén. Si no lo hace, es un partido que puede pasar a ser únicamente una primera etapa de gobierno y desaparecer. Entonces, si Morena no atiende a sus cuadros políticos, a los ideólogos políticos, a aquellos que han estado trabajando siempre al lado de un proyecto patriótico, nacional, democrático, de defensa de la soberanía y de una nueva política económica, porque es una cosa que se nos olvida. Nosotros hemos luchado no por estar en el poder nada más, llegar al poder por el poder, sino que tenemos un programa económico, tenemos un programa de reforma del Estado, tenemos un programa de la profundización de una reforma política. Es increíble que tú limites el derecho a los ciudadanos a registrarse. Por eso los partidos están en crisis. O sea, tú no puedes estar en esa situación. Democracia es democracia. El derecho a elegir y a ser electo, ¿sí? Entonces, ahí es a donde tenemos que ir. ¿Qué es lo que tiene que hacer Morena? Ir verdaderamente a la transformación de México. Y estoy de acuerdo. A veces no hay que fingir. Vamos a la cuarta transformación, con una cuarta transformación fortalecida. Hoy mismo lo decía el presidente. Dice, yo veo que algunos medios de comunicación, el licenciado Andrés Manuel López Obrador dijo hoy, dice, bueno, yo veo que algunos medios de comunicación le pegan más a los que están más cercanos a mí y a los que están conmigo, pero no son muy definidos, los tratan bonito. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unos que están dentro del gobierno de Morena o dentro del Poder Legislativo o el Congreso de la Unión, que nada más ponen una cara que de este lado que están con Morena, pero realmente no están de acuerdo no están con el cambio. Pues esos no sirven. ¿Para qué queremos la cuestión del camaleón? Y yo digo, si hoy vamos a pelear
en estos días, que sea por un verdadero cambio y que peleemos por los nuestros, por nosotros. Yo en el caso mío, Marco, no voy a entregar ya mi poco o mucho trabajo político para otros. Digo, ya lo hice, ahora les pido a ellos que nos ayuden a nosotros, ¿por qué no? Sí. No estoy pidiendo nada. Claro, fuera de... Ya para terminar, porque el tiempo se nos está acabando, lamentablemente, Norberto. ¿Qué piensas de la reelección? Estoy en contra de la reelección porque los actuales diputados han hecho un mal trabajo. Y así también lo digo de muchos presidentes municipales o presidentes municipales, que quede claro, han hecho un trabajo decepcionante y por lo tanto en estos momentos esa reelección no va. Sufragio efectivo, no reelección. Somos hoy el movimiento maderista. Muy bien, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo, Norberto. De veras que es un placer, un gusto escuchar y dialogar contigo. No sé si quieras dejar tu teléfono, tus redes sociales para que te sigan, por favor. Bueno, adelante. yo soy Norberto Amaya, sus órdenes. Gracias, Marco, gracias a todos. Mi correo es norbertoamaya21@gmail.com. Mi teléfono es el 55 50 53 57 40. Mi Twitter es amaya, @amaya5m. Pues nos despedimos. Su servidor Marco Mazatle, a través del Observatorio Ciudadano Laboral, les desea que estén muy bien. Y por favor, pónganle nos gusta y compartan. Por favor. Muchas gracias. Norberto, gracias. Gracias a todos.